Charles Darwin. El naturalista del asombro, la angustia y el legado silencioso. En el mundo de la ciencia, pocos nombres son tan potentes como el de Charles Darwin. Su teoría de la evolución por selección natural cambió para siempre la forma en que entendemos la vida. Sin embargo, detrás de sus logros académicos, hubo un hombre profundamente emocional, enfermizo, dudoso y retraído, que batalló durante décadas con su cuerpo y su alma para poder compartir su visión del mundo. Su historia no es solo la de un gran descubridor, es la de una mente brillante enfrentada al miedo, la culpa, el aislamiento y la presión social. Es la historia de alguien que, a pesar de todo, eligió seguir observando, escribiendo y cuestionando, y que, desde su fragilidad, hizo temblar al mundo. Charles nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Fue el quinto de 6 hijos en una familia próspera y culta. Su padre era médico. Su abuelo, Erasmo Darwin, había sido un pensador radical en tiempos de la Ilustración. Pero Charles no parecía seguir la línea de los grandes hombres de su familia. En la escuela lo veían como alguien distraído, sin ambición. Leía novelas, atrapaba insectos, hacía experimentos en secreto y pasaba horas caminando solo por los bosques. Detrás de esa aparente pasividad había algo muy especial, una mente observadora, delicada y silenciosa. Donde otros veían aburrimiento, Darwin estaba atento a los pequeños detalles que otros ignoraban. A una edad temprana, había aprendido a refugiarse en la naturaleza, en el silencio y en su mundo interno. Pero también empezó a forjarse en él una sensación constante de no estar a la altura, de no ser suficiente para los estándares académicos y sociales. Esta inseguridad sería una marca dolorosa en su vida adulta. Desde niño, Darwin mostró una gran fascinación por la historia natural. Le encantaba coleccionar conchas, sellos, monedas, minerales y observar animales, lo que él mismo consideraría un gusto innato. En 1825, a los 16 años, siguiendo los pasos de su padre, Robert Darwin, un respetado médico rural, ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina junto con su hermano mayor. Sin embargo, la carrera de medicina no era para él. Encontraba las clases aburridas, especialmente la geología, y no soportaba presenciar las operaciones de la época. Después de 2 años en Edimburgo, y ante su falta de entusiasmo por la medicina, su padre le propuso una nueva dirección: convertirse en clérigo rural. La idea era que, como párroco, podría llevar una vida tranquila y disfrutar del contacto con la naturaleza mientras visitaba a los feligreses. Para ello, en 1828, Darwin ingresó en el Christ's College de Cambridge para estudiar teología. Aunque su objetivo académico era la teología, en Cambridge, Darwin continuó cultivando sus verdaderos intereses. Se aficionó a las artes, disfrutando de la pintura, la música y la lectura de Shakespeare, pero su verdadera pasión seguía siendo la naturaleza. Se entregó con fervor a la colección de escarabajos, llenando su habitación de estudiante con todo tipo de cajas entomológicas. Fue en Cambridge donde Darwin forjó una amistad crucial con el profesor de botánica John Stevens Henslow. Henslow, un clérigo y naturalista, reconoció el potencial de Darwin y se convirtió en su mentor, introduciéndole en el mundo de la botánica y la geología, y fomentando su espíritu observador y su interés por la historia natural. A través de Henslow, Darwin también se familiarizó con las ideas de naturalistas prominentes de la época. A pesar de que su título universitario formal fue en artes, con vistas a ser clérigo, Darwin ya era un naturalista en ciernes, aunque autodidacta en gran medida. Su educación antes del Beagle no lo había preparado como un científico experimentado, pero su curiosidad, su afición por la colección y la influencia de mentores como Henslow habían sembrado las semillas de lo que se convertiría en una de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia. Fue justamente Henslow quien le recomendó a Darwin para un puesto de naturalista sin sueldo a bordo del HMS Beagle, un barco que se preparaba para una expedición de reconocimiento
alrededor del mundo. Aunque su padre se opuso inicialmente, considerándolo una pérdida de tiempo, su tío Josiah Wedgwood persuadió a Robert Darwin, abriendo así las puertas al viaje que cambiaría la vida de Charles y, en última instancia, la comprensión de la vida en la Tierra. A los 22 años, Charles Darwin estaba a punto de embarcarse en la aventura que sentaría las bases de su revolucionaria teoría de la evolución. El viaje duró 5 años. Darwin recorrió Brasil, Argentina, Chile, las Islas Galápagos y más. Sus diarios estaban llenos de notas obsesivas, dibujos, reflexiones sobre la vida, la muerte, el comportamiento animal, las diferencias entre especies. Comenzó a sospechar algo peligroso y revolucionario, que las especies cambiaban, se adaptaban, evolucionaban. Pero lo que pocos mencionan es que Darwin sufrió fuertes ataques de ansiedad, mareos, vómitos crónicos y palpitaciones durante casi todo el viaje. Hoy muchos historiadores creen que sufría un trastorno psicosomático, posiblemente asociado a ansiedad generalizada o trastorno obsesivo-compulsivo leve, sumado a una sensibilidad extrema. Durante las noches, encerrado en su camarote, escribía a su familia con nostalgia y tristeza. Estaba fascinado por el mundo, pero abrumado por él. Había momentos en que su cuerpo colapsaba, pero su mente seguía trabajando. En las Galápagos, las dudas se volvieron más fuertes. Allí entendió, quizás por primera vez, que las especies podían cambiar, adaptarse, evolucionar. Lo anotó, lo dibujó, lo comparó, pero aún no lo dijo. No por falta de claridad, sino por exceso de conciencia. Darwin intuía que estaba tocando algo sagrado para su época. Cuestionar el origen fijo de las especies era casi una herejía científica y espiritual. Y él no era un guerrero de las ideas, era un pensador solitario, temeroso del conflicto, profundamente reflexivo y meticuloso. Cuando regresó a Inglaterra en 1836, su mente estaba llena, pero sus labios seguían sellados. Sabía que necesitaba tiempo, no solo para ordenar sus observaciones, sino también para encontrar el coraje de enfrentar el mundo. Durante más de 20 años trabajó en silencio. Se carteó con científicos, se apoyó en aliados como Alfred Wallace y esperó. No hablaba en público, delegaba presentaciones, evitaba confrontaciones y confiaba más en la pluma que en la voz. El solo hecho de imaginarse en una sala llena lo paralizaba, y sin embargo, esa misma timidez lo empujó a hacer algo mucho más poderoso: escribir con profundidad, con cuidado, con el peso de quien sabe que sus ideas cambiarán la historia. Pero Darwin también sabía que sus ideas causarían escándalo. Su esposa, Emma, era profundamente creyente. Él mismo se debatía entre su fe cristiana y la claridad de lo que había descubierto. Esa tensión le provocó más crisis físicas y emocionales. Vivía semi-aislado, con una salud frágil. Casi nunca salía. Recibía amigos y científicos por breves momentos y luego se retiraba a escribir solo. Vivía en un estado constante de agotamiento nervioso, con síntomas parecidos a la fatiga crónica. Pero en el fondo, Darwin seguía observando, tomando notas, reflexionando sobre el dolor, la competencia, la muerte, la belleza en la naturaleza. En 1859, después de que otro científico, Alfred Wallace, llegara a conclusiones similares, Darwin finalmente se decide a publicar su obra. El libro fue un terremoto. Algunos lo celebraron, otros lo tacharon de blasfemo. Fue el principio del fin de una visión estática y religiosa del universo. Darwin no atacaba la fe, pero ofrecía una explicación naturalista, cruda y hermosa a la vez. La vida se adapta, cambia, se transforma. Solo procesos infinitos guiados por el tiempo, el entorno y la supervivencia. El día de la publicación de su libro, las 1250 copias de la primera edición se agotaron en pocas horas. No hubo presentación pública, pero la ciencia nunca volvería a ser la misma. Algunos lo llamaron hereje, otros, genio. Muchos no sabían qué pensar.
Pero todos entendieron que algo había cambiado para siempre. Darwin, desde su escritorio, anotó en su diario el eco silencioso de esa mañana. No gritó su verdad. La dejó caer como una semilla, y como toda semilla, el tiempo y la historia se encargaron de hacerla florecer. A pesar de su fama, Darwin no se convirtió en un ícono público. Rechazaba los debates, las entrevistas, las apariciones sociales. Prefería el jardín de su casa, su estudio y los paseos silenciosos. Seguía escribiendo hasta el final de sus días, con la salud deteriorada, pero con una lucidez poética y una mente que no dejaba de preguntarse por el misterio de la existencia. Darwin no fue un genio invencible, fue un hombre sensible, enfermo, temeroso y profundamente introspectivo, que luchó durante décadas para poder compartir su verdad. Sufrió crisis de identidad, miedo al juicio, aislamiento emocional, pero aún así no se detuvo. En su vida hubo dolor, sí, pero también amor, pasión intelectual, humor sutil y un vínculo casi místico con la naturaleza. Murió en 1882, a los 73 años. Fue enterrado en la abadía de Westminster, junto a Newton, otro gigante de la ciencia. Y aunque muchos lo consideran el padre de la biología moderna, su verdadero legado es haber demostrado que la fragilidad también puede ser fértil, que la duda puede guiar al descubrimiento, y que no hay contradicción entre ser vulnerable y ser revolucionario. Charles Darwin nos enseñó que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta. Pero quizás también nos enseñó que no triunfa el que grita más, sino el que observa con paciencia, siente con profundidad y no abandona su verdad aunque le tiemble el cuerpo. En tiempos donde se exige ser fuerte, veloz y seguro, la historia de Darwin nos recuerda el valor del proceso lento, del silencio fértil y del dolor transformado en sabiduría.